a nuestra autora e invitada especial de esta noche. It is a moment for us to introduce you to our guest and to our special guest, who is the author of the book God's Gay Agenda. Presentamos a Jesús Tecruceño Hernández, licenciado en Antropología Social, maestro en Ciencias Antropológicas y candidato a doctor en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. We present to you Jesús Tecruceño Hernández, who has a bachelor's degree of anthropology and social anthropology, a master's degree of anthropology, and a PhD in anthropology in the University of Mexico. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología, en la Universidad Nacional Autónoma de México e instituciones para la acreditación del nivel medio superior. He is a current teacher of anthropology in the National University of Mexico. Currently, he works as teacher in the medium superior level of classes. Estudió teología en el Instituto Bíblico Logos, que pertenece a la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Ha tomado diversos diplomados y cursos en instituciones de la Comunidad Teológica de México. He also studied theology in the Logos Biblical Institution, which is a part of the Christian Church of the Pentecostés community. He also has taken several courses of sexual diversity and sexual diversity classes. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much, Mr. Jesus, for joining us. Ahora presentamos a nuestra comentarista también, Liliana Huerta Sánchez. Ella cuenta con estudios musicales por parte del Conservatorio Nacional de Música y del IMBAL. We also present Pastor Liliana Huerta. She has courses and studies of musical technical arts by the National Conservatory in Mexico and IMBAL. Es ingeniera industrial mecánico por la Universidad del Valle de México. She is also an engineer, a mechanical engineer by the University of El Valle de México. Es especialista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en temas de mundos religiosos, religión y alternativas sexuales. She also has a specialty in the National Anthropology courses in religion and alternative sexual behaviors. Realiza sus estudios teológicos en Global International. En el año 2006 es ordenada pastora. En el año 2011 funda la Iglesia Misión Cristiana Incluyente, de la cual es la pastora principal. She has theological studies in Global International School. She's also been ordained in 2006, and in 2011 he starts the church Misión Cristiana Incluyente, and currently is the main pastor of the church. Y esta noche especialmente tenemos a la pastora Sandra Durbow. Ella es misionera en Estados Unidos, Inglaterra, Centro y Sudamérica desde su adolescencia. We also have our special guest with this Pastor Sandra Turnbull. She's a missionary from the U.S., Central and South America, England, America, Asia, since her high school. No, not high school. Her youth. Especialista en teología incluyente, pastora principal de la Iglesia Centro de Gloria en Bellflower, California. She is a specialist in theology, especially theology that is inclusive theology. She is the main pastor of the Glory Center in Bellflower, California. Autora del libro
la Agenda Gay de Dios en su versión original en inglés, que hoy se presenta en español para México y América Latina. She is the author of God's Gays Agenda in his original version in English, which is presented today in Spanish for Mexico and Latin America. Y en este momento invitamos al pastor Jesús Truceño para que nos hable de esta obra. We invite Pastor Jesús Truceño to start speaking and tell us a little bit about this work. Bueno, como ya comentó Chema, vamos a hablar de un poco del libro La Agenda Gay de Dios, que el día de hoy es su lanzamiento en español. As Chema has mentioned, we are today going to talk about this book, which is God's Gay Agenda and the launch in Spanish version. Pero para no meterme tanto en el contenido del libro y que ustedes lo lean, So in order for me not to tell you a lot of the book so you can buy it and read it, yo les voy a hablar un poco de el ámbito histórico y cómo es que el día de hoy podemos tener este tipo de libros dentro del mundo cristiano, principalmente en la línea protestante. I'm going to talk to you a little bit of how we arrived to this moment, and the moment that where we can have this kind of books, especially in the Christian community. Y para ello nos vamos a remontar un poco hacia el siglo XI. So I'm going to go way back in the day to the 11th century. ¿Por qué en el siglo XI? Porque en el siglo XI es la primera vez que se utiliza la palabra sodomita. Why at ¿Sí? this moment? Because at that time is the first time that the word sodomite is being used. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque aquellos textos bíblicos que se han utilizado para tachar, señalar, hablar de manera negativa de la diversidad sexual eran palabras que no existían en el momento en el que se escribieron los documentos bíblicos. Es decir, hablamos de un anacronismo. Why am I talking about this? Because the words that have been used in order to discredit or to talk back about this community are words that are not used or that were not used when the Bible was written. It's called an ¿cómo se llama? Anacronismo. It's called an anachronismo, which I don't know the word in English. I'm sorry. Es decir, Anacronis. utilizamos una palabra que surge en el siglo XI para trasladarla a los siglos antes de Cristo. Es ilógico utilizar una palabra que no existía en esa época. So this means that it's not logic to use a word that is being created way back, that it's being created later after the written of the Bible to describe words that were used in the Bible. Y esta palabra es gracias a Fray Pedro Damián, quien escribe una obra en latín que se llama el libro de Gomorra, quien por primera vez trae a la historia de la humanidad esa carga negativa justo a la actividad sexual entre personas del mismo sexo. So ¿Sí? it was a monk called Pedro Damián, the one who used this word in the first time to bring this word that it's bringing with the word a lot of negativity to the gay community. Recuerden, siglo XI surge por primera vez o se utiliza la primera vez la palabra sodomía. So De ahí, remember that in the 11th century is the first time that a sodomite word is being used. de ahí brincamos al siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX surge el sujeto como tal de homosexual. In the 19th century, we now have this new word which is going to describe, Y surge la palabra homosexualidad como una enfermedad. it's going to describe the homosexuality as a sickness. Entonces podemos ver que antes del siglo XIX estamos hablando que se utiliza en 1869, que es cuando se empieza a utilizar estas dos categorías. Antes no existía la idea, no existían las palabras.
Sí, caemos nuevamente en un anacronismo si queremos hablar de esto antes de ese tiempo. So in 1869 is the first time that it's been used, these acronyms like homosexual and sodomite, as words that are describing the gay community in a negative sense. Con esto en mente, entonces podemos llegar al siglo XX, al término de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría recordará sus clases de historia. With this in mind, we can arrive to the end of the Primera Guerra. La Segunda Guerra Mundial, al final. We can go further to the end of the Second World. If you remember your history lessons, Este evento va a poner a la estructura global, hablando del ámbito social, en un desequilibrio. Va a tener muchos problemas en todos los ámbitos. there is a loss of equilibrium in the social environment after the Second World War. Esto va a incluir a la población de la diversidad sexual y principalmente van a ser señalados como un problema que hay que desaparecer, que hay que solucionar, que hay que corregir. And at this moment, the sexual orientation from homosexuals, the sexual community, the rainbow community is being bring forward as a problem, as something that has to be solved or something that has to be eliminated from the face of the earth. Esto va a traer como origen el surgimiento de movimientos sociales que van a empezar a luchar por sus derechos, un reconocimiento. At this moment, this history moment is the one that is going to bring forward all the social movements that will make the rainbow community to raise up and start fighting for their rights. En Estados Unidos van a empezar a surgir este tipo de movimientos allá por 1950, 1955, que van a ser grupos de homosexuales, grupos de lesbianas, que van a contrarrestar ese señalamiento que dejó el término de la Segunda Guerra Mundial. In 1950 and 1955 is the moment that in the US these communities are going to raise up lesbian communities, homosexual communities, requesting and asking for their rights to be recognized. Pero esto no solamente fue en Estados Unidos. Todos recordaremos que allá para la década de los 60 del año pasado, a nivel global vamos a tener muchos movimientos sociales por distintas índoles, distintos objetivos. Buscaban, o sea, su lucha era diversa, pero había movimientos sociales. This is not particular to the US. If you remember, in 1960, there's a lot of movements that start raising up in different parts of the world, raising awareness of different situations like the gay community, race issues, and other issues that people start raising up in order to just fight for their rights. Y esto nos va a llevar a un evento muy importante, aprovechando que estamos en junio, el mes del orgullo, el mes del Pride. So this is going to bring us to a really important month, which is this month, the Pride Month. Recuerden lo que sucede en 1969 en Stonewall, la irrupción de las Fuerzas Armadas, me refiero a la policía, que entra para someter a estos grupos de la diversidad sexual. We also need to remember what happened in 1969 in where? ¿En dónde? En Stonewall. In Stonewall, when the police forces, they just start a fight with the people who were demonstrating for their rights. La historia cuenta que pues hay una resistencia, pero algo que muy pocos autores mencionan es la importante participación de la población trans en la lucha de Stonewall. Es algo que ha quedado como desdibujado, pero muchos historiadores han retomado. We need to remember that at this moment there's a lot of things that they did not cross the way that the story is being told, but we have to remember the importance of the trans community that were involved in these kind of movements and their apportation to these movements. Un año después de la irrupción en Stonewall, sabemos que inicia en 1970 las primeras marchas del orgullo gay en ese momento catalogadas. So a year after this event in 1970 is when these protests start
raising up like the Pride protest. Entonces vemos cómo tenemos grupos sociales que van a buscar distintos objetivos, se van a mover por distintas cosas. So we can see at this moment how different populations of these fighters for their rights start raising up and they start fighting for different issues. Van a buscar el reconocimiento de sus derechos, van a buscar la reivindicación de la negritud, van a buscar incluso el reconocimiento de la mujer como un ser social. They start fighting for their legal rights, like sexual rights, for the race awareness of like difference between black and white people, and also for the rights of women as women. Y en medio de esos disturbios también va a surgir alguien que va a buscar un reconocimiento en el ámbito religioso. And in the middle of this movement, there's a figure that raises up and starts looking for a special recognition. Estoy hablando del pastor Troy Perry, que comenta la obra en inglés de la pastora Sandra. I'm speaking about Troy Perry, who is one of the persons who is commenting of this book that is Pastor Sandy's book. Él tiene su origen como pastor bautista, pero va a buscar en ese tiempo, allá por 1968, el reconocimiento de la población de la diversidad sexual dentro de las iglesias. He is a pastor, a Baptist pastor, who around, ¿qué año? 1968. Around 1968, he starts raising awareness of the importance of the sexual diversity community inside of the church. Claro, va a ser rechazado y funda lo que hoy conocemos como la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Obviously, he's going to be rejected, and at this moment, he starts the church, which is known as the Church of the Community Church. Community Church. Es ahí que surge algo que he catalogado como el movimiento religioso incluyente. Is at this moment the event that I have put in as the movement of the inclusive awareness. Hablando del mundo protestante, en México vamos a tener la primera iglesia de corte protestante que surge en el año 2000, que va a ser Comunidad Cristiana de Esperanza, que es de la iglesia que viene la pastora Liliana. So in the year 2000 is the first time that this movement arrives into Mexico and creates the first church that is gay affirming, which is Christian Community of Hope, which is the church that actually our pastor comes from. Entonces, en medio de esa búsqueda del ámbito espiritual por parte de la población de la diversidad sexual, so in the middle of this searching of the Christian gay community, es que vamos a tener teólogos y teólogas que van a empezar a generar este tipo de libros. Is a moment that many people, women and men, that are theologists, start creating this kind of text and books regarding the diversity or sexuality. Van a empezar a buscar en los documentos bíblicos cómo es que Dios realmente acepta a la población de la diversidad sexual, no la rechaza como se venía manejando. It's a moment where these theologists start looking into the Bible to bring again or bring the real translation of how God is accepting of the gay community and how it's presented for real in the Bible. Por ejemplo, podemos traer a mención al teólogo Renato Links. For example, the theologist Renato Links. Él es un teólogo luterano. He is a Lutheran theologist. Él se ha enfocado a realizar su investigación en los textos del Antiguo Testamento. His research is based on the Old Testament text. Y ha demostrado que esos textos que se han utilizado para condenar a la diversidad sexual these texts that are used to condemn sexual diversity han sido mal interpretados. The interpretation is wrong. Y no es como lo dice la tradición. And it is not as tradition says. Podemos traer a mención obras de él como Amores Bíblicos bajo censura. So there's many textbooks, like for example,
Biblical laws under censorships, Biblia y homosexualidad, homosexuality and Bible. pero él se enfoca al estudio del Antiguo Testamento. But his Bien. studies, they are focused in what the Old Testament says about homosexuality. Podemos también hablar de teólogos católicos, el presbítero Raúl Hugo, We can also talk about Catholic theologists like Raúl Hugo. Raúl Hugo. Él se enfoca al estudio de los textos, pero del Nuevo Testamento. Whose focus on his research are related to the gay community in the New Testament text. Podemos traer a mención otros autores más que a partir de esos tiempos, después de la segunda mitad del siglo XX, inicia. We can bring a lot of theologies that after, in the second half of the 20th century, they start talking about the diversity, sexual diversity in the Bible. Inicia toda una investigación respecto a diversidad sexual, Biblia, teología. So there's a lot of research regarding theology, Bible, homosexuality. Si bien ya les mencionaba que tenemos autores que se van a analizar textos del Antiguo Testamento, textos del Nuevo Testamento, todos van a aclarar la interpretación de esos textos. So as I mentioned, there are several books that are talking about homosexuality in the New Testament and in the Old Testament, but all of them are talking about how it's been related regarding to the interpretation of the words. Pero entonces, ¿qué nos trae de nuevo la agenda gay de Dios? ¿Qué nos trae de diferente que esos teólogos no abordan? ¿Por qué tendría que leerlo? So if we already have these books that are explaining homosexuality, then what's the deal with God's gay agenda? What is new in this book? ¿Quieren saber cómo se conocieron la pastora Sandra y la pastora Janet? You want to know how Pastor Sí, Janet and ¿quieren Pastor saber? Sandy met? Lean el libro, ahí viene, nos Read the relata book. un poco cómo It se has a little bit of conocieron it. y toda la travesía que tuvieron que vivir. You want to know all their hardship in their relationship and so on? Read the book. Nos habla un poco de su testimonio, de su vida It also talks a little bit about her testimony and her journey y la forma en cómo pudo abordar el tema de la diversidad sexual. and how she decided to look at the homosexuality and the diversity subject or matter. Pero hay algo muy interesante But there is something that is really interesting in this book. de lo que ella nos trae diferente. There is something different that she's bringing us. La palabra eunucos. The word eunuch. Les voy a... volteen a ver Isaías 56. Qué If bueno you- que la colgaron hoy porque no estaba. If you turn to your left, A see, quienes puedan leerlo en To your right. español, si no, lo traducimos. it says, because this is what Jehovah says, to the eunuchs who keep my days of, who keeps my days and choose what I do, I will hug them into under my pact, and I will give them a special place inside my house and inside my resting place, and I will give them a better name, better than the ones of sons and daughters, a name that will last forever, and that will never perish. Ese texto bíblico, cuando estábamos en el edificio de Cuauhtémoc, That estaba en una pared. text, when we were in the other church, was written in a wall. Y la primera vez que yo lo leí, And the first time I read it, claro, en la pared, porque en la Biblia ya lo había leído. not in the Bible, the first time I read it in the wall, Mi alma, mi espíritu, mi corazón se estremeció. it hit me. My soul, my everything, my insides, they just shook. El Espíritu Santo me hacía entender que ahí había algo diferente, más que palabras. The Holy Spirit told me that there was something different in that text that was for me. Hasta que leí el libro de la pastora, pude comprender lo que ese texto refería. So when I read Sandy's book, I could understand what this scripture was telling me. Creo que todos debemos de leer este libro, So I believe porque that Dios tiene algo para nosotros a partir de eso. So I believe that all of us, we must
read this book in order for us to be able to grasp what this word is saying for all of us. Dice, los eunucos, a esos eunucos a quien se refiere, So the Dice- eunuchs that is referring this les text, dará un lugar. Dice, les daré un lugar en mi casa It y says dentro that de it- mis muros. so it says that it will give us a special place in his resting place and in his house. Nombre perpetuo les daré, And I will give you a better name que nunca perecerá. that will never perish. Esa población eunuco That population, the eunuchs, es la población de la diversidad sexual. is a rainbow community. Por eso tenemos que leer ese libro. And that is why we need to read this book. Es momento de escuchar los comentarios del libro La Agenda Gay de Dios de la autora Sandra Durbow de Misión Cristiana Incluyente, una iglesia de EMI Global. It is the time for us to listen to the comments of Liliana Huerta, the pastor of Misión Cristiana Incluyente Anemi Church. Okay, well, en español, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Good Buenas afternoon tardes. to- Quiero agradecer mucho la presencia de mis queridas pastoras, de mi pastora Janet, mi pastora Sandy. Good afternoon to all of you. I'm really thankful of the presence of my pastor Janet and my pastor Sandy for them to be able to be here with us. Y nuestros queridos invitados que vienen de Glory Center. And also our super dearest friends who come from Glory Center. Por supuesto, mis amadas ovejas de Misión Cristiana Incluyente que están aquí. And obviously, and a special thanks to all my sheep from Misión Cristiana Incluyente who are here. Asistentes, amigos, compañeros, Friends, aliados, ¿no? Que están con attendees, nosotros. sons and Gracias. daughters, thank you for Gracias. being Y here. para mí es un honor poder presentar aquí en la iglesia el libro de la pastora Sandra. For me, it's an honor to be able to present this book in this church, the book of Pastor Sandy. Yo sé que este libro es un libro de reconciliación para varios corazones de hombres y mujeres que necesitan un mensaje restaurador de amor y de inclusión. I know that this book is a message of restoration. It's a message that will bring together and will heal the wounds that are being created in our souls due to this community. Como dijo el pastor Jesús, nadie en sus libros había tocado el tema de los eunucos. As Pastor Jesus said, no one in any book or any text had ever mentioned the eunuchs in their text or in their books. Y este mensaje de eunucos como un mensaje precisamente de inclusión y de aceptación. Especially a message of eunuchs being used as an accepting message and of value and of appreciation of the rainbow community. Y además así, de esa manera tan hermosa, tan enseñable, con un aprendizaje impresionante como lo expone la pastora Sandra en su libro. And in such a beautiful way, smooth way, soft way that makes us feel included and accepted. It's a beautiful way that she handles it in her book. Que precisamente es un mensaje de amor, y creo que de esa misma forma yo no sabía que Jesús había sentido eso cuando leyó esa parte en la pared. So it makes evident that this book, it's a book of love and acceptance. I didn't know that Jesus felt the way that he did when he read that text in the wall. Y a mí me pasó lo mismo cuando fui a la iglesia de la pastora Sandra en Glory Center y escuché precisamente cuando ella predica y toca ese versículo y mi corazón se estremeció. And I have to confess that I felt the same thing when I went to Glory Center and I heard Pastor Sandy speaking the same words. In the moment that she mentioned the eunuchs, my heart also shook, shivered of warmness.
Entonces me dije, estoy en el lugar correcto. So I said to myself, I am in the right place. Y yo creo que tú también estás en el lugar correcto. Cuando leas este libro vas a reafirmar que estás en el lugar correcto. And I believe that you are also in the right place. And once you read this book, you will know you are. Por supuesto, como sucedió en el pasado, como Jesús nos lo dijo, algunos religiosos no entendieron el mensaje cuando Jesús hablando del divorcio. As Pastor Jesus mentioned, there is a Some religion people, algunos religiosos no entendieron el mensaje. As Jesus mentioned, there was a lot of people that they were from the religious community who did not understood the real message when Jesus was talking about divorce. Y en estos tiempos también vamos a toparnos con el mismo problema. También va a haber mucha gente que no va a aceptar y que no posiblemente va a entender este mensaje de amor y de inclusión. So if it happened before, we are going to face the same thing today in these moments. People who will not understand the real message and the real interpretation of this message. Pero este libro no es para enseñarle a la gente que crea que Dios nos ama tal y como somos. But this book, that is not the focus of this book. This book is not about teaching the people so they can believe that we are accepted. Este libro es para ti, para que tú te sepas aceptado y amado. This book is for you, so you can feel accepted and you can feel loved. Cuando tú te sientes aceptado y amado, tú caminas de una forma diferente y los demás van a seguir ese llamado que Dios te está haciendo. In the moment that you feel accepted and that you feel loved, something changes in the way you walk, and people start following your walk because you are able to just grow your ministry because you felt accepted and loved. Por eso este libro trae reconciliación con un pueblo marginado y un pueblo rechazado. That is why this book brings conciliation between a people and a rejected people. Este libro también nos trae y nos resuenan a través de los tiempos para prepararnos a nosotros, los eunucos modernos, para nuestro destino. This book also explains and is a preparation for all of us to walk into our mission and the vision of what we are supposed to do, we modern eunuchs. Y precisamente por medio de la revelación del Espíritu Santo, todos nosotros sabemos que tenemos un lugar especial en el corazón de Dios, un lugar más allá de ser hijos e hijas, el ser amados. So through the revelation of the Holy Spirit is that we understand and we know in our hearts the special place that we have in God's heart, the special mission that we have been created for, the special position that we have as eunuchs. Por eso en Mateo, donde Jesús habla de los eunucos, al final dice esta frase: el que sea capaz de comprender esto, que lo comprenda. That is exactly why in Matthew, when Jesus talks about all of this, he uses this phrase at the end: whoever can understand this, let him understand it. Y esto lo escribí hace un tiempo, porque esto que voy a leer lo escribí hace un tiempo porque es algo que tocó mi corazón y que yo sé que este libro ha servido para la reconciliación de muchas familias. So this that I'm going to read to you is something that I wrote way back in the day, because I do understand and I do know that this book is bringing reconciliation between our rejected people and their families. La búsqueda de la verdad se hace posible The seeking of the truth, it is only possible solo y solamente bajo la cobertura de un amor incondicional, only under the coverage of an unconditional love. como aquel que impulsa a una madre a comprender a su hijo o a su hija. Like the love that helps a mother to understand her daughter or her son.
como aquel que impulsa a un padre a aceptar a su hijo o a su hija trans. Like the love that encouraged a father to accept a transgender kid. Ese amor como aquel que dirige a un pastor a no condenar y solo amar a sus ovejas. An unconditional love that leads a pastor to not reject but to affirm and approve their sheep. Ese amor solo puede provenir de una sola fuente. And this unconditional love can only come from one source. El amor perfecto e incondicional de Dios por todos sus hijos, sin hacer acepción de personas. The perfect love that comes from the Father, that is perfect love, which does not reject anyone. Jesús sabía que estas palabras un día iban a ser aceptadas por ti y te iban a tocar el corazón. Jesus, when he talked about this, he knew that at one moment these words you were going to be able to understand them and they will change your life forever. Y que serían especialmente poderosas en los oídos de las generaciones futuras tan necesitadas de estas palabras. And he knew that in the future generations were going to be eager of these words so they could actually take them and behold again. Este libro es un libro que trae en sí una palabra de aliento, This is a book that brings a word of hope, una palabra de amor y reconciliación para todos. a word of love, and a word of reconciliation. Gracias, Pastora Sandy, por So- darnos este gran regalo. So thank you, Pastor Sandy, for giving us this great gift. Es momento de escuchar a nuestra autora de el libro La Agenda Gay de Dios, en este momento histórico en su versión en español para México y América Latina. Sandra Turnbull. So it is a moment for us to listen to Sandra Turnbull, the author of God's Gay Agenda, in his version in Spanish for Mexico and Latin America. Welcome, Pastor Sandy. Thank you. Thank you so much. It is such an honor to be here. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar aquí. I am so thrilled that this book is in Spanish now. Estoy súper emocionada de que este libro está en español ahora. I'm so excited. I should be speechless, but pastors are never speechless. Estoy tan emocionada que debería de quedarme sin palabras, pero soy pastor y un pastor nunca se queda sin palabras. But first of all, I just want to say what a blessing to be here. Thank you for everyone who is here tonight. Primero que nada, quiero darles las gracias. Es para mí un verdadero honor y un placer el poder estar aquí. Y quiero agradecerles a todos los que vinieron el día de hoy. Thank you, Jesus, for your words, and Pastor Liliana for your kind words as well. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras y también, Pastora Liliana, por lo que comentas del libro. And I want to say a special thank you to Pastor Liliana for the leadership of allowing this book to really come forth in the Spanish version tonight. Y también quiero agradecer a la Pastora Liliana y a su liderazgo, que fue lo que generó que este libro pudiera consolidarse como una traducción en español. This church is amazing. Esta iglesia es fabulosa. Misión Cristiana Incluyente. Misión Cristiana Woo! Incluyente. Mexico City. I'm so grateful for Jesus for finding a translator. Just an amazing work that has been done. Estoy muy agradecida por Jesús y sobre todo por todo el equipo que realizó un arduo trabajo en esta traducción. I'm so grateful for José Manuel Mendoza Campuzano Estoy súper agradecida de José Manuel Mendoza Campuzano for editing the book and all of his work with Por- the publishing company. por haber editado este libro y haber ayudado con todo el trabajo que realizó con la empresa que se dedicó a hacer la publicación. So, next slide, please. So, ¿Me permites la siguiente, por in favor? 2012, the book was published in English.
En el 2012 se publicó por primera vez la versión en inglés del libro. Next slide. In 2014, the book was published in Mandarin, Chinese. En el 2014 se publicó por primera vez en chino mandarín. And now, here, tonight, in Mexico City, next slide. Oh, yeah, here we go. Y por primera vez 2024, en el we have 2024 La por primera vez se Agenda publica Gay en de español Dios, la Agenda Gay de Spanish Dios. version of the book. So praise the Lord. This is not easy. Esto está ahora en español y créanme, no fue un trabajo sencillo. It's not easy to get all of this done. So I'm so appreciative of this church and all of the leaders, all that you have done. God bless you. Esto fue un trabajo súper arduo y estoy muy agradecida por todo el liderazgo y todo el equipo que estuvo trabajando en ello, porque créanme que entiendo el trabajal que fue. Tonight I want to share a little bit about myself and then my journey in writing this book. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poquito sobre lo que viene en el libro, sobre mi caminar con esto y lo que sucedió cuando lo escribí. And then I want to go into a little bit of the book as well and give you a couple points that I feel, I just felt led to do it. Anyway. Y después de ahí quiero llevarlos en algunos pedazos del libro que me parece que son sumamente relevantes y que no sé por qué siento que debería compartirlo con ustedes. And I want to just start with saying that it's so good to be here in Mexico City. I say this every time I come, but my heart is in Central and South America. Yo siempre comento esto cada vez que vengo, pero quiero seguir haciendo énfasis de que mi corazón está en Centro y Sudamérica. I grew up in Dominican Republic, Montevideo, Uruguay, Panamá, y un poquitito en Mexico City. Crecí en Paraguay, en República Dominicana y un poquito en Ciudad de México. And my mom and dad were here for 20 years. Mi mamá y mi papá estuvieron aquí por 20 años. So it always touches my heart. Entonces siempre toca mi It always corazón. just gets to me every time I come back. Y siempre que vengo acá solo me llena el corazón, me ilusiona. And I just want you to know how much I love you. Y quiero que sepan lo mucho que los amo. It just is so powerful to have this book in Spanish here in Mexico City first. Entonces para mí es sumamente importante y es súper poderoso el poder tener este libro en español, sobre todo aquí en Ciudad de México. So a little bit about myself is I went to Christian University and graduated with a biblical studies degree. Entonces déjenme les cuento un poco de mí. Yo estudié teología y me titulé en una escuela de teología. I joined a missionary organization called Youth with a Mission. Me uní a un programa de misioneros llamado Juventud con una Misión. And I got to go to Amsterdam, Holland for a musician program for the summer. Y un día fui a Holanda a un programa musical en Ámsterdam. And my mom told me before I left, "Oh, honey, you don't want to go there. That's where all the gays are." Y mi mamá me dijo, tú no quieres ir ahí porque ahí está lleno de homosexuales. I said, "Mom, it's going to be fine." Y yo le dije, mamá, no te preocupes, todo va a estar bien. And once you know, when I went to Amsterdam, Holland with Youth with a Mission, my whole life got turned upside down. Y lo que yo no sabía es que cuando llegué con Juventud con una Misión a Ámsterdam, toda mi vida se volteó. Because it was there that I met a Scottish lassie. Next slide, please. Y fue ahí donde conocí a esa criatura del Señor. Janet plays the electric guitar, and she was the lead singer in a punk rock Christian band. Janet era la vocal principal en un grupo de música cristiana punk. How could you not love her? ¿Cómo no me voy a enamorar? How could you not fall in love with her? ¿Cómo no podría enamorarme de ella? And so I fell in love head over heels. Entonces caí perdidamente enamorada de ella. So Janet gave me a love note Entonces Janet me dio una notita de amor because I was in another band, porque yo estaba en otra banda. and my band leader saw me reading it over and over and over again. What? My band leader, my worship band leader, saw me reading this love note over and over again. Y de pronto me cacharon leyendo y releyendo y releyendo y releyendo esta notita de amor que Janet me había dado. And so she took the note and read it herself, and I got kicked out of Youth with the Mission. Y entonces me quitaron mi notita de amor, la leyeron y corte A, me corrieron de Juventud con una Misión. My ministry lasted 2.5 months. Mi ministerio completo en Juventud con una Misión duró 2 meses y medio. And then I got
booted out. y luego me patearon el trasero. And so next slide. So I came to live in Mexico City. Y 'cause this entonces is where tuve que my mom venir a and dad vivir were. aquí a Ciudad de México, donde mi papá y mi mamá trabajaban. And I lived here for 4 months. Y viví aquí en Ciudad de México por 4 meses. And I said, Mom and Dad, I have fallen in love with a woman, Y les dije, papás, les tengo que confesar, me enamoré de una mujer and I want to marry her. y me quiero casar con ella. And they said, honey, that's not of God. Y me dijeron, mi vida, eso no es de Dios. And they said, you need healing. Necesitas sanidad. So because that's all I knew, Entonces, como esto era todo lo que yo sabía y conocía, I accepted what my mom and dad said because I loved them and they were pastors and missionaries. acepté lo que ellos me dijeron porque ellos eran pastores y misioneros. And I realized that the church, the Assemblies of God denomination, didn't support me. Y fue cuando descubrí que las asambleas de Dios no me apoyaban. So I accepted what they told me. Entonces acepté lo que me dijeron. But God kept speaking to me by the power of the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo empezó a hablar conmigo y Dios se comunicaba a través del Espíritu Santo continuamente. I'm not going to tell you my whole love story, but 2 years later, I got married to Janet. We met again for the second time in No les voy a contar toda mi historia romántica, pero 2 años después estaba casada con Janet. We've been married now 3 times, Nos hemos casado ya 3 veces and I'm not going to marry her again. It's done. y no pienso casarme más veces. 3 es suficiente. I hope she believes me now. Espero que ahora sí me crea que quiero casarme con ella después de habernos casado 3 veces. But what I want to share with you tonight is how God took me, and I went to seminary. Lo que quiero compartir con ustedes es cómo Dios me tomó y And- me llevó al seminario. And I began to study the scriptures about sexuality in the Bible. Y fue en ese momento cuando empecé a investigar la palabra con respecto a la sexualidad en la Biblia. And then I began pastoring a church, which I still pastor 28 years ago. Y comencé a pastorear una iglesia que, por cierto, llevo 28 años pastoreando. But what happened for me is that, again, like Jesus and like Pastor Liliana, whenever I would come across the word eunuch, something would happen for me. Pero igual que le pasó a Jesús e igual que le pasó a Liliana, cada vez que yo me enfrentaba a esta palabra, eunucos, algo se revolvía en medio de mí. So how did I write this book? Well, it was the leading of the Holy Spirit. Entonces, ¿cómo escribí este libro? Bueno, fue la guianza del Espíritu Santo. I would go to conferences Y yo normalmente iba a conferencias of inclusive churches de iglesias incluyentes, like the Metropolitan Community Church. como la iglesia metropolitana, la And iglesia metropolitana. sometimes there would be a prophetic word, Y a veces había una palabra profética and a word would come forth. You are a eunuch people, and I love you. una palabra profética que decía, ustedes son un pueblo de eunucos y yo te amo. I went to 2, 3, 4 different conferences, and there would be prophetic words about a eunuch nation. Y yo fui a varias conferencias, 3 o 4, en donde siempre había una profecía que hablaba de un pueblo eunuco. And I kept thinking, well, that's strange. I Y wonder yo what siempre that pensaba, means. qué raro que hablen de los eunucos, ¿qué querrá decir? And so I decided that I was going to study what Jesus' words were in Matthew 19:12. Y entonces decidí que iba a investigar las palabras de Jesús en Mateo, en donde habla directamente de los eunucos, en Mateo 19:12. One of the books that I read was a Catholic theologian Uno de los named, libros que yo leí era de un named John McNeil. He wrote a book called The Church and the Homosexual, published in 1976. Era de un teólogo católico publicado en 1976 llamado the name, sorry, The Church and the Homosexual. la iglesia y la homosexualidad. And he
he covered all these scriptures. Y este libro cubría todas las escrituras que hablaban al respecto. But when it came to Matthew 19, verse 12, Pero cuando hablaba de Mateo 19:12, he said the first category of eunuch is the closest that we have to a modern day homosexual. fue el momento en donde dijo, la primera categoría que menciona Jesús de eunuco es lo más cercano a lo que tenemos ahora relacionado como homosexuales actuales. And so I began to, God planted a seed in me with that Catholic priest book. Con ese libro de un teólogo católico, Dios sembró una semilla en mí sobre este tema en particular. And it says in Matthew 19 that there are eunuchs who have been born so from their mother's womb. La primera expresión que habla de los eunucos dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. That's the first type of eunuch. Son la primera categoría de eunucos que existen. And then Jesus said, and there are eunuchs who were made eunuchs by people. Y luego menciona, hay eunucos que fueron hechos eunucos por el hombre. So I started researching topic of eunuchs. I got books from everywhere around the world. Y entonces empecé a investigar el tema particular de los eunucos y conseguí libros sobre eunucos de todos los lados del mundo que pude. And there was tons of books about man-made eunuchs. Y había un montón de libros que hablaban de la segunda categoría, de los eunucos hechos por los hombres, And very few books about eunuchs born from their mother's womb. pero muy poquitos libros que hablaban sobre los eunucos que nacieron así del vientre de su madre. And I was like, God, what does this mean? Y entonces yo decía, Señor, ¿qué significa esto? I want to know if there are LGBTQ plus people in the Bible. Quiero I want to know saber- that. Yo quiero saber, lo único que quiero saber es si hay gente de la comunidad LGBTQ más en la Biblia. So I want to know what these two categories of eunuchs mean. Entonces quiero saber qué significan estas dos categorías de eunucos. And what I found out is that for about 1,000 years, including during the time of Jesus, Y lo que descubrí fue que durante 100 años, aún en el tiempo de Jesús, everyone knew that there were two types of eunuchs. todo mundo sabía que habían dos tipos de eunucos. Now, I would go to people and I'd say, what does a eunuch mean for you? Entonces yo iba con la gente y le preguntaba, ¿para ti qué significa un eunuco? And they would say, I have no idea. I've never heard the word eunuch. Y me decía, no tengo idea, nunca había escuchado la palabra eunuco. And other people would say, oh, I think that's a castrated male. Ah, y cuando iba con otras personas decían, sí, son aquellos que están castrados. But what Jesus knew, Pero lo que Jesús sabía, and for 1,000 years, what his contemporaries knew, and what people knew in history, y por 100 años su gente contemporánea también sabía, is that there just weren't man-made eunuchs, but that there were natural-born eunuchs Es- born from their mother's womb. es que habían estas dos categorías, gente que era eunucos de manera natural y gente que había sido hecha eunuco por los hombres. So I started studying every place in the Bible where the word eunuch is. Entonces empecé a Next slide. investigar todas las partes de la Biblia en donde la palabra eunuco es mencionada. So 49 times in the Bible, the word eunuch, or in the Old Testament, the Hebrew word saris, is found. Entonces tú puedes encontrar 49 veces que se utiliza la palabra eunuco o su versión en hebreo, saris, en la Biblia. In the New Testament, the word eunuch in the Greek, the word eunuch is found 7 times. En el Nuevo Testamento, la palabra eunuco en griego se utiliza 7 veces. Twice, Jesus mentions eunuchs. 2 veces Jesús mismo las menciona. And then Luke mentions the Ethiopian eunuch 5 times in the book of Acts. Y después en el libro de Hechos se menciona 5 veces a el eunuco, In the book of Acts, the Ethiopian eunuch. el eunuco etíope, perdón. Yeah.
And then in the Old Testament, 42 times the word saris, the Hebrew word for eunuch, is found. Y tú puedes encontrar 42 veces en el Antiguo Testamento la palabra hebrea saris utilizada para eunuco. And when I would talk to people, a lot of people, all they knew about was the man-made eunuchs. Y cuando yo platicaba con la gente, todo lo que sabían al respecto de la palabra eunuco eran estos que han sido castrados por otros hombres. And I started studying other works about the time of the scriptures. So the Jewish law, the Talmud, Babylonian Talmud, the Roman law, within 100, 200, 300 years of when Jesus walked on this earth. Y entonces lo que empecé a hacer fue que empecé a investigar distintos libros contemporáneos de este momento en la Biblia, como el Talmud, el Tanakh judío, el Tanakh, distintos libros que estaban alrededor de esta época cuando fue escrita la Biblia. And what I found out is that natural born eunuchs were known. People knew what they were. It was common to read about natural born eunuchs back then. Y entonces ahí descubrí que el término de eunuco, del vientre de tu madre, era sumamente conocido en esa época. And there were 3 things about a natural eunuch that caught my eye. Y hay 3 cosas que se mencionan sobre el eunuco del vientre de su madre, o nacido del vientre de tu madre. Number 1, they're not interested in the opposite sex. Número 1, la siguiente, por favor. Oh, sorry. ¿Cómo? Oh, the next one, please. Having a little... ¿Se murió la presentación? Llegó incompleta la presentación. Okay, no problem. Si la pueden poner en mi teléfono, se la puedes mandar a... So there were 3 key things about the natural born eunuch. We'll catch up with the PowerPoints in a minute. Ahorita vamos a poner el PowerPoint, pero hay 3 conceptos claves del eunuco. Number 1, I found out that they're not interested in the opposite sex. Punto número 1, son gente que no está atraído por el sexo opuesto, They're not interested in heterosexual marriage. no están atraídos por el matrimonio heterosexual And they're attracted to the same sex. y están atraídos por el mismo sexo. And I went, I wonder where I've heard about natural born eunuchs before. Y yo, un momento, yo he oído estas 3 características en otros lados. Me pregunto dónde. And I realized that natural born eunuchs are the equivalent of our rainbow community. Y entonces descubrí que estas características describen perfectamente a la comunidad homosexual. So I kept saying to God, why in the world are you having me, a lesbian, study eunuchs? Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué estás haciendo que una lesbiana esté investigando sobre gente castrada? I'm tired of reading about man-made eunuchs. Estoy cansada de leer cómo la gente le cortaba esas partes a los hombres. Yuck. ¡Guácala! But natural born eunuchs are kind of exciting. Pero eso sí, la parte de los que son eunucos, que son del vientre de su madre, eso sí es interesante. And then I found out that even in the Jewish Talmud there are female eunuchs, sarisas. Y después descubrí que en el Talmud judío existen las sarisas, que son eunucos mujeres. And when you read the book, you're going to find out that the Jewish rabbis looked down on them because they had voices like a man. Y tú vas a leer en el libro que los líderes religiosos las veían un poco feo porque tenían un vozarrón grave y fuerte como mujer. The next one. Yeah. So it was funny doing this research. Entonces, hacer esta investigación fue sumamente simpático y agradable. So eunuchs became my life while I'm writing this book. Y entonces los eunucos se volvieron mi vida absoluta mientras yo escribía estos libros. In Genesis 39, there's Potiphar who purchased Joseph. En Génesis 39 aparece Potifar, que fue el que compró a José. And Potiphar is the captain
of the military. Y Potifar es el capitán del ejército For Egypt. para Egipto. So he's butch. Entonces, macho alfa lomo plateado. And he saw Joseph and went, I'll buy him. Y cuando vio a José dijo, este lo voy a comprar yo. He's good to look at. Y este tiene que cuidarme a mí. No wonder Potiphar's wife was after Joseph. Pues con razón, Right? la esposa de Potifar estaba tras José, ¿no? And then I think about Haggai in the book of Ruth. Y luego, Book of Esther. y luego en el libro de Esther encontramos a Hegai. And Haggai's interesting because he's in charge of the harem for the king of Persia, Iran. Y, Modern day Iran. en ese momento Agar estaba encargada de el cuidado The de harem, all the women. todas del harem. And so if you read the book of Esther, you're going to find out that the king is trying to find a new queen, and Esther's going to become the new queen. Y si lees el libro vas a darte cuenta que el rey está buscando una nueva esposa, una nueva reina, y Esther está por convertirse en esta nueva reina. But Esther had to go through, like all the women, 1 year of a queer makeover. Y de pronto la ponen en una situación de que un loquillo, jotillo, es la que tiene que hacer un fashion emergency a Esther. And you know, Haggai, it says Haggai found favor in Esther. Y ahí es donde tú puedes darte cuenta que la Biblia dice que Esther halló gracia ante este modelo espectacular de look. So when Esther was called to go spend a night with the king, De tal forma que cuando Esther fue llamada a pasar una noche con el rey, you know that the eunuch Haggai went, oh girl, you're going to wear this black outfit I made just for you, and boom, it's going to be fabulous tonight. tú puedes darte cuenta perfecto que le hicieron un fashion emergency y le dijeron, oh, niña, te vamos a poner guapísima el día de hoy, oh sí, coqueta, And girando en un tacón. Esther became the queen because of Haggai. Y si no hubiera sido por Hagar, Esther no hubiera sido Haggai la said reina. to Esther, I know what the king likes. Y Agar le dijo a Esther, yo sé lo que le gusta al rey. One of my favorite eunuchs is in Jeremiah chapter 38, Uno de mis eunucos favoritos está en Jeremías 38:7, because the prophet Jeremiah gets thrown into prison and it's a pit. porque el profeta Jeremías es tirado dentro de la cárcel y es un pozo. And this eunuch in the palace hears about the prophet being thrown into prison and is all upset. Y de pronto este eunuco se entera de que el profeta Jeremías fue aventado a una cárcel en un hoyo y está muy alterado. And he goes running over to the king Y va corriendo con el rey and he says, King, king, these men threw the prophet Jeremiah in the pit. He's going to starve. There's no bread. Can we get him out? y va y le dice, ay rey, acaban de tirar a este profeta en un hoyo, tenemos que sacarlo. So the king looks at Ebed-Melech and says, okay, get 30 men and go get Jeremiah out of the pit. Entonces el rey le dice a Abimelech, ve, está bien, toma 30 personas y saca a Jeremías del hoyo. But first, Pero primero, this eunuch goes to his wardrobe and gets all of these clothes and ties them in a long rope. So all of these old clothes are made into a long rope, and he throws it down to Jeremiah to put under his arms. pero primero lo que hace este Abimelech es agarra toda su ropita y la amarra para hacer un lazo gigante que lo avienta y con su ropa fabulosa rodea a Jeremías. And then he says to the men, all right, pull him up. Ahora sí, súbanlo, es ropa resistente. So all I can tell you is that for a few years, eunuchs became my life. Entonces lo que sí puedo decirles es que por varios años los eunucos se convirtieron en mi vida. I looked at every eunuch in the Bible, all 49 examples. Yo revisé todos los ejemplos, los 49 ejemplos, todos los eunucos de la Biblia los conocí. And what I found out is that LGBTQ plus people are in the Bible. Y lo que descubrí es que la comunidad LGBTQ+ está en la Biblia And that God loves us. y que Dios nos ama
If you're LGBTQ here tonight, God loves you. Si eres de la comunidad LGBTQ+, quiero And que this- sepas que Dios te ama. This book Y este libro will reveal to you that God has a plan for your life. te va a revelar que Dios tiene un propósito específico para ti. It does go into the 6 clobber passages, Sí pasa por los 6 versículos que hablan sobre el homosexualismo, but it goes into the eunuchs because the eunuchs are God's rainbow people and we are in the Bible. pero pasa sobre todo en toda la parte de los eunucos, porque los eunucos somos la comunidad de LGBTQ+, y estamos directamente en la Biblia. I'm going to end there, but I just want to say thank you so much for all of you coming tonight. I hope you all can get a book and many books. Get them out to as many people as you can, because I believe that this book, not just because God gave it to me to write, but I believe it's revelation from the Holy Spirit. Quiero terminar con esto. Primero que nada, agradecerte porque estás aquí, invitarte a adquirir muchos de estos libros, no solo porque pueden ser de ayuda para ti, sino porque puede ser de bendición para alguien más que necesita saber que Dios los ama, y agradecerte nuevamente tu presencia acá. Amen. Amen. Gracias, Samantha. Muchas gracias a todos los asistentes y ahora les pedimos a nuestros comentaristas y a la pastora Sandra pues que vamos a llevar a cabo la fotografía oficial. Thank you very much to all of the people who were commenting on this book, and at this moment we will go through the official picture of the launching of the book God's Gay Agenda. ¿Quién va a tomar la foto? ¿Van a tomarla? Ah. No sé.